A ver, piensen en esto por un segundo. ¿Qué podría tener en común el mayor símbolo de lujo del mundo con la tragedia de un niño que se queda huérfano? Podríamos pensar que nada, ¿verdad? Pues lo tienen en común todo. Porque la historia de Rolex, esta marca que vale miles de millones, no empezó para nada en la riqueza. Nació de una pérdida y de la increíble fuerza de voluntad de un joven que literalmente lo perdió todo. Hoy vamos a conocer la historia de ese huérfano que terminó construyendo un imperio. Y bueno, aquí, en sus propias palabras, está la clave de todo, ¿no? Hans Wilsdorf no vio su infancia, que fue durísima, como una desgracia. Al contrario, la vio como la preparación, el entrenamiento que lo hizo quien fue. Esa independencia a la fuerza fue la semillita de todo lo que vendría después. Ok, para entender al genio detrás de la marca, tenemos que volver al principio, a su niñez. Y su historia de verdad no empieza con un sueño, sino con una pesadilla que ocurrió rapidísimo. A ver, tratemos de imaginar esto. En solo un año, Hans pasa de tener una vida tranquila, una familia, a perder a su mamá y a su papá. De un día para otro, sus tíos venden el negocio familiar y lo mandan a él y a sus hermanos a un internado. Con solo 12 años, su mundo, se vino abajo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en vez de hundirse, que hubiera sido lo más normal, Hans hizo todo lo contrario. Le metió toda su energía a los estudios, se volvió un crack en matemáticas y, ojo con esto, se puso a aprender inglés y francés. Él veía los idiomas como, como pasaportes. Sin saberlo, se estaba fabricando la llave que le abriría las puertas del mundo de la relojería. Bueno, avancemos unos años. Hans ya es un profesional y se mete de lleno en un mundo con reglas muy estrictas. Un mundo dominado por una idea, y la visión de él era justo la contraria. Se estaba preparando para hacer una de las apuestas más grandes en la historia de los relojes. Para que nos hagamos una idea, en esa época el panorama era este. El reloj de bolsillo era lo masculino, lo preciso, lo fuerte. En cambio, el reloj de pulsera, eso era cosa de mujeres, ¿no? Se veía como una joyita frágil, poco confiable. Ir contra esa corriente no era ser un innovador, era básicamente hacer el ridículo. Y ahí lo tienen. En 1914, Wilsdorf suelta esta bomba. Una predicción que para la época era casi una locura. Mientras todo el mundo veía en el reloj de pulsera algo frágil, él veía el futuro. Y esa convicción, esa terquedad, fue el motor de todo lo que vino después. Entonces, ¿cómo pasó de la idea al negocio? Bueno, su plan fue brillante. No se puso a fabricar todo él. Lo que hizo fue, primero, se asoció con su cuñado. Segundo, y esta es la clave, importaba los mecanismos súper precisos de Suiza y los metía en cajas de reloj británicas de altísima calidad. Y tercero, el toque de genio. Inventó el nombre Rolex. Corto, elegante, sonaba a lujo y lo más importante, se podía pronunciar fácil en cualquier idioma. Ok, ya tenía un reloj de pulsera preciso. Era un paso enorme, sí. Pero Wilsdorf sabía que para ganarle de verdad al reloj de bolsillo, su reloj tenía que ser indestructible. Y aquí es donde la historia se pone todavía mejor. Y aquí está, el Rolex Oyster de 1926. Esto, amigos, lo cambió todo. No era un reloj que aguantaba unas gotitas. No, era el primer reloj del mundo totalmente hermético. Una pequeña caja fuerte para el mecanismo. Por eso lo llamó Oyster, ostra en inglés. Perfecto, ¿no? Una coraza que protegía la joya que llevaba dentro. Ok, tienes una invención que va a cambiar el juego. Genial. Pero, ¿cómo haces para que todo el mundo te crea? Wilsdorf sabía que no bastaba con decirlo. Tenía que demostrarlo. Y no de cualquier forma. Tenía que ser algo tan espectacular que nadie, nunca, lo pudiera olvidar. Y entonces encontró la oportunidad perfecta. Una nadadora, Mercedes Glides, iba a intentar cruzar el Canal de la Mancha. Imagínense, aguas heladas, un esfuerzo brutal. Wilsdorf fue y le dio un Rolex Oyster. Pero no para que lo llevara en la muñeca, no. Le pidió que se lo colgara del cuello, para que todo el mundo lo viera bien. Más de 10 horas. Pensemos un poco en eso. Más de 10 horas metida en agua helada, salada, sin parar. Esto no era una prueba en un laboratorio, ¿eh? Esta era la prueba más dura y más pública que uno se pudiera imaginar. El futuro de Rolex literalmente colgaba de ese cuello. Y este es el momento de la verdad. Al final, el agotamiento pudo con Mercedes y no logró completar el cruce. Pero el reloj
El reloj sí cumplió su misión. Cuando salió del agua, el Rolex funcionaba perfecto, impecable. La noticia fue una bomba. Wilsdorf ya no tenía solo un reloj increíble, ahora tenía una leyenda. Esa prueba en el Canal de la Mancha fue la chispa, pero la verdadera genialidad de Wilsdorf fue cómo convirtió esa pequeña chispa en un incendio mundial. Ahora tocaba asegurarse de que el planeta entero se enterara. Y su estrategia de marketing fue de verdad una obra maestra en 3 pasos. Paso 1, la prueba. Real, innegable. Paso 2, contarlo a lo grande. Compró la portada entera del periódico Daily Mail de Londres para anunciar el triunfo. Y paso 3, la experiencia. Puso relojes Rolex funcionando dentro de peceras en las joyerías para que la gente lo viera con sus propios ojos. Y después de eso, la estrategia fue clara: asociar la marca con los límites de la humanidad. Los primeros pilotos que sobrevolaron el Everest llevaban un Rolex. Malcolm Campbell rompiendo el récord de velocidad en tierra con un Rolex en la muñeca. Y luego, claro, lanzaron el Submariner para explorar las profundidades del mar. El mensaje era siempre el mismo: donde hay un reto extremo, ahí está Rolex, funcionando sin problemas. Y bueno, la historia podría terminar perfectamente aquí. Éxito total, negocio asegurado, pero no. El último acto de Hans Wilsdorf es quizás el más increíble de todos y es lo que hace que Rolex sea una empresa única en el mundo incluso hoy. Porque la tragedia, la misma que marcó el inicio de su vida, volvió a aparecer. En 1944, en plena guerra, su esposa Florence, su gran compañera, falleció. Y esa pérdida tan profunda lo llevó a tomar una decisión que cambió para siempre lo que significaba Rolex. Y esto es probablemente lo más increíble que van a escuchar sobre una marca de lujo. Rolex no es una empresa normal. No cotiza en bolsa, no tiene accionistas, nada. Hans Wilsdorf transfirió el 100% de la compañía a una fundación que lleva su nombre. ¿Qué significa esto? Significa que Rolex no se puede vender, nunca, y que una gran parte de sus ganancias, en vez de ir a bolsillos de inversores, se destina a causas benéficas. Así que la historia, que empezó con un huérfano, termina con esta paradoja, esta contradicción increíble, y nos deja con esta pregunta, que es para pensarla un buen rato. ¿Es posible que el mayor símbolo del lujo, de la exclusividad, sea en el fondo una empresa casi benéfica? Es una idea que la verdad te hace ver esa coronita de Rolex de una forma completamente diferente.